Listo. Eh, Buenas tardes, Magíster María Gabriela Vascos. Mi nombre es Fernando Carrillo y mi compañera se llama Rachel Galarza. Somos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pertenecientes a la Facultad de Psicología eh, del semestre séptimo y octavo. El día de hoy hablaremos acerca de la importancia del cuidado psicológico, para la cual quisiéramos hacerle unas pequeñas preguntas. Como introducción sobre la magíster Gabriela Vascos, tenemos que tiene su titulación en Psicología Industrial, además es magíster en Psicología con Medición y Psicoterapia, y también el magíster en Desarrollo de la Inteligencia y Educación. Actualmente es consejera y trabaja en la parte privada. Listo, entonces, por favor, empecemos con las preguntas. Ok. Listo. Como primera pregunta sería, ¿qué hábitos debemos generar para un buen cuidado psicológico? ¿O qué hábitos debemos tener para mantener una buena salud? Ujú. Sí, gracias Fernando y Rachel. Sí, bueno, para hablar de bienestar psicológico es súper importante contextualizarlo, ¿no? Entonces, es importante traer el concepto de salud mental. Quisiera rapidísimo tocarlo para desde ahí poder contestar esta pregunta específica, ¿no? Bueno, salud mental la entendemos como este estado de bienestar, ¿no? Este estado en donde yo puedo apreciar mis aptitudes, apreciar mis capacidades, puedo sortear las vicisitudes del estrés, la presión del ambiente y aún así trabajar, dedicarme a ser productiva en el sentido de ser alguien que vela por sí misma y también por los demás, ¿no? Entonces se encuentra de alguna manera funcional y adaptada al entorno. Entonces, esta idea de salud mental ata directamente al bienestar psicológico, ¿no? Entonces, contestando su pregunta, es importante, es vital saber que el cuerpo y la mente no están separados. Entonces, para poder contestarles sobre los hábitos para generar bienestar psicológico, de ley, de cajón, de manera obligatoria, vamos a tener que tomar en cuenta que somos seres biológicos, psicológicos, sociales y también espirituales, ¿no? Entonces, el cuerpo y la mente no están separados, ambos funcionan como parte uno del otro. Lo que le pasa a la mente, lo que ocurre en nuestra psique, le afecta al cuerpo, el cuerpo lo recibe y viceversa, ¿no? Lo que le pasa al cuerpo de alguna manera también está siendo procesado y está siendo interpretado por la mente. Entonces, al entender que es este estado de bienestar, este estado de ser adaptado, de estar adaptada, de ser funcional y de encontrarnos de alguna forma envueltos en una estabilidad, ¿no es cierto?, de sentirnos estables, lo primero sería como mirar qué pasa con nuestro cuerpo físico para producir o para vincularnos con un estado de bienestar psicológico. El cuerpo va a ser parte de esa ecuación. Entonces es importante saber y detenernos a mirar cómo nos estamos alimentando, por ejemplo. Voy por la parte física, que sería como lo más, lo primero, digamos, ¿no? Y luego vamos al tema psicológico y a la parte de la psique, pero el cuerpo es necesario, o sea, no podemos estar hablando de bienestar psicológico si algo malo, o si más que algo malo, si algo se está descuidando en el cuerpo. Entonces, ¿cómo nos alimentamos? ¿Cuál es nuestro descanso? ¿Cómo es nuestro descanso? ¿Cuántas horas de sueño tenemos? ¿Hacemos ejercicio físico o no? Es importante también. Eso no significa que tengamos que hacer unos maratones enormes, tenemos que ser unos triatletas, ni mucho menos, pero sí qué atención le estamos dando al ejercicio en el cuerpo físico, porque en muchos estudios científicos se ha comprobado que el ejercicio bajan los niveles, por ejemplo, de ansiedad y depresión. Es muy importante este aspecto en nuestro abordaje de bienestar psicológico. Entonces, eso primero sería lo primero. O sea, en cuanto a hábitos, lo físico, en alimentación, descanso, sueño, ejercicio, ¿no? Luego ya viene la parte de la psique y dentro de esto están
los pensamientos y las emociones. Entonces, eh, yo quería compartir con ustedes y seguramente ustedes deben tener, digamos, cercanía con esto, ¿no? Pero sobre todo en el aspecto emocional, ahora estamos como muy expuestos a mensajes en donde no deberíamos sentirnos mal, en donde no deberíamos sentir tristeza o rabia, o sea, es como que se condena mucho a esta parte natural de las emociones básicas, en donde no es permitido estar triste, no es permitido sentir tristeza, no es cómodo, no estamos dispuestos a la incomodidad, no estamos dispuestos al dolor. Estamos más bien rechazando el dolor, estamos como un poco más bien en una postura de evitar el dolor. Y eso es un problema grave, es una trampa complicada, porque las emociones son parte natural del ser humano, son respuestas al ambiente, respuestas a la experiencia, y si nosotros queremos reprimirlas, queremos negarlas, queremos no verlas, luego va a resultar en un problema mayor. Entonces, otro hábito importante, otro hábito necesario es entrar en contacto con las emociones, es decir, estar dispuestos a mirar qué nos dice lo que estamos sintiendo, qué es lo que está pasando, cómo se llama esto que nos está pasando. Estoy triste, estoy con ansiedad, estoy con la tristeza, la tristeza va más allá y ya estoy con a lo mejor algún trastorno en la alimentación, en el sueño, estoy con, ya no quiero salir de casa, o sea, es como un poco invitarnos a estar como más en contacto y más conscientes de lo que está pasando en nuestra experiencia psicológica, ¿no? Entonces, el habitar las emociones no significa que yo me tengo que deshacer de las emociones, ¿no? Está muy de moda o está muy vigente esto de gestionar emociones, ¿no? Esto de manejar las emociones, cuando eso es falso. En realidad las emociones, son inmediatas, son intensas, por supervivencia. Y lo que hay que hacer es qué interpretamos de eso. Y lo que hay que mirar es qué pasa con mi experiencia psicológica y esas emociones. Entonces, una de los puntos sería estar dispuesto y abierto a entrar en contacto con las emociones, ¿no? Esto, por supuesto, nos vincula con los recursos internos también, ¿no es cierto? ¿Qué herramientas internas tenemos? Estamos siendo conscientes de lo que nos está pasando y lo podemos asimilar, lo podemos nombrar, o a lo mejor ya requiero de un espacio en donde reciba ayuda, reciba guía de qué es lo que me está pasando, ¿no? Entonces ya vamos a hablar de este punto de cuándo ir a terapia y cuándo no necesariamente vamos a terapia, pero es importante las emociones en los hábitos de bienestar psicológico y no condenarlas, no querer bloquearlas, porque eso es absurdo, es antinatural y es importante sortear esto que nos está pasando y enfrentarlo, ¿no? No estar en esta ilusión de que todo tiene que ser positivo, ¿no? O alegre o feliz. Luego, los pensamientos, ¿no? Ya en el mundo de la psique y en el mundo que nos compete, que es el psicológico, los pensamientos también van ligados a las emociones, es como el cuerpo y la mente, ¿no? Pensamientos y emociones básicamente están juntos, van de la mano. Entonces, en cuanto a los pensamientos, también un poco mirar, hay muchas distorsiones cognitivas, por ejemplo, en donde podríamos estar cayendo en generalizaciones. Todo el mundo está mal, siempre me siento triste, siempre es una desgracia, ¿no? Todo lo que es siempre, todo, nunca, todos, ¿no? Hace que no sea una experiencia totalmente cercana a la realidad. Entonces, esto de mirar qué pasa con hacer una revisión de todo el mundo es así, yo siempre soy así, el país está mal en todo sentido o son ciertas cosas que están pasando que no están funcionando, pero hay otras que tal vez sí funcionan, que sí son rescatables, digamos, ¿no? Entonces, importante tener conectado el criterio de realidad, mirar si es que es posible una nueva narrativa, ¿no? Y no quedarme con esta forma fatalista de ver la realidad, de verme a mí mismo, de ver a los demás.
¿no? Y capaz en un espacio terapéutico procurar una reestructuración cognitiva, ¿no? Una nueva narración, una nueva forma de contar la historia que yo he vivido, que me ha ocurrido o que nos ha ocurrido al mundo entero, ¿no? Luego lo social, somos sociales. Entonces, otro hábito, es importante también mirar cuáles son mis redes sociales de apoyo, ¿no? Un hábito es cultivar estas redes sociales de apoyo, ¿no? Amigos, familia, los pares, con quién puedo conversar, con quién puedo compartir, a quién le puedo, a quién le puedo contar lo que me pasa. Si yo tengo una emergencia, si a mí, si me pasa algo, si de repente tengo algo que no quiero contar a mi familia y a lo mejor puedo optar por mis compañeros, mis amigos. ¿Cuánto de eso tengo? ¿Cuál es mi red social inmediata a la que puedo acudir para poder sentirme sostenido y para también poder sostenerme, ¿no? Para poder sostener y ser sostenido o sostenida. Entonces, y bueno, pues luego el aspecto espiritual, que eso no tiene nada que ver con lo religioso, que ya será tan personal como cada uno, ¿no? Pero también puede ser por ahí también, cultivar esta parte de qué más soy aparte de cuerpo, aparte de mente, aparte de pensamientos, de emociones y lo social, qué más hay, si es que eso fuese algo que me interesa, no necesariamente va a pasar para todos, pero también es un aspecto que es importante tomar en cuenta. Entonces, por ahí yo les invitaría y les contestaría sobre, si hablamos de hábitos, hablar sobre estos aspectos y qué hacer para poder entrar en contacto con esto que somos, porque no somos una sola cosa, somos varias dimensiones, ¿no? Cuerpo, mente, emociones, sociales, espíritu, en general. No sé si contesto, Fernando, tu pregunta. Sí, muy buena respuesta en realidad. Y nos gustaría también ahondar mucho más en esto, ¿no? Pero tenemos que continuar. Ujú, Listo, como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son los mejores tipos de terapia para mejorar el cuidado psicológico? ujú. ¿Ustedes se refieren a terapias psicológicas? En Sí, la pregunta es de terapias psicológicas. Ya, ok. Eso quería primero aclarar, porque no estaba tan cierta de qué querían decir con terapia general, digamos, ¿no? Si hablamos de terapia psicológica, yo no podría responder en cuál es mejor o cuál no es tan bueno o cuál es peor, ¿no? Tenemos varios enfoques teóricos, varias propuestas teóricas que se enmarcan, digamos, en una base epistemológica que sustenta un tipo de tratamiento u otro. Entonces, tenemos las terapias, digamos, basadas en la psicología dinámica, ¿no es cierto? La psicología analítica, el psicoanálisis, por ejemplo, tenemos la terapia humanista, la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica familiar, ¿no? Entonces, más que decirles yo esta es la mejor o esta sería la recomendable, yo diría que es importante que cada persona pueda identificar, pueda empaparse, pueda investigar de qué se trata cada teoría y sobre esa base mirar qué es lo que necesita en ese momento, por qué está atravesando en ese momento, cuál es su vivencia, cuál es su experiencia, qué busca. Y desde ahí entonces escoger al terapeuta, escoger la teoría, escoger el enfoque que le va obviamente a responder desde su base teórica, ¿no? Entonces yo diría que en psicología tenemos muchas teorías y que cada una tiene como una parte de la visión, una parte de la visión. Entonces, ¿qué parte de la visión quiero yo tomar para poder explicar lo que me pasa y poder sentirme acompañada, acompañado en lo que me pasa? Ya tendría que decidir cada paciente, cada consultante, ¿no? Pero no podría decir cuál es mejor o cuál no es mejor, o cuál es más recomendable que otra. Depende inclusive de lo económico. Hay terapias, por ejemplo, hay enfoques terapéuticos que son mucho más largos que otros. Hay otros que son más concisos. Por ejemplo, el cognitivo conductual es muy conciso, es muy planificado, estructurado y tiene un número de sesiones y ahí va por ahí.
Pero si lo que quiere la persona es darse tiempo, darse espacio sin esa limitación, a lo mejor no es la cognitivo-conductual, a lo mejor es la psicodinámica, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependerá mucho de lo personal, del presupuesto y de la afinidad con la que se sienta más identificado, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Ujú, Listo. Ya hablamos en un principio acerca de los hábitos que hay que tener para la importancia del cuidado psicológico, pero aparte de esto, ¿qué tips nos podría recomendar para mejorar en esto del cuidado? ujú. Y ya, pues suena, tip suena un poco como a muy puntual, ¿no? Como un checklist. Me parece un poco como tal vez tal vez muy general esto, ¿no? Pero les voy a contestar atando lo que ya abordé en la primera pregunta, ¿no? Sin embargo, siendo como muy pragmática, muy práctica en lo que ustedes me preguntan, es importante para tener como tip para todo el mundo que podría ser importante, que podría ser valioso, o para la mayoría, no generalicemos, sino digamos que para la mayoría de personas podría ser valioso es en el día a día, por ejemplo, tener hábitos establecidos, ¿no? O sea, hábitos de horarios de levantarse, horarios de almuerzo, horarios en estudio, horarios en distracción, horarios en espacios de esparcimiento, por ejemplo, de compartir con familia, es decir, ¿qué espero yo de mi día a día? No estar como, la pandemia un poco esto fracturó, ¿no? Porque no teníamos horario, no teníamos que ponernos ropa, el confinamiento nos sacó de esa estructura, ¿no? Sin embargo, es volver a retomar esto, ¿no? Hábitos establecidos, rutinas que sean predecibles, ¿no es cierto? Darnos espacio para aquellas cosas que disfrutamos, por ejemplo, ¿no? El deber está muy bien, pero también el placer en el sentido de qué son aquellas cosas que para mí hacen que tenga sentido. La vida, sentido el estar, qué sé yo, me encanta el arte, me encanta, no sé, el deporte, me encanta pintar, me encanta ir al cine, me encanta leer. Es como darnos espacios personales para estos momentos en donde podemos conectar con la experiencia psicológica interna, personal, ¿no? Un poco buscar proyectos de vida también, ¿no? El proyecto de vida, objetivos concretos, ¿qué quiero lograr? Tal vez objetivos a largo y mediano plazo están bien, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ingresaron a la universidad, entiendo que graduarse era un objetivo, ¿no? De vida. Sin embargo, también tener en cuenta qué objetivos inmediatos, qué objetivos de corto plazo, pequeños, que voy alcanzando y por lo tanto voy sintiendo que soy ¿cómo se llama? Una persona productiva, proactiva, una persona que puede lograr lo que se propone y que tiene recursos internos, ¿no? Se puede reconocer estos recursos internos y estas cualidades. Entonces, yo diría que por ahí, aparte de estar muy atento y muy atento, atenta a cualquier señal que mi experiencia psicológica, física, social, me esté diciendo que requiero ya de un espacio más profundo de trabajo acompañado, ¿no? Que sería en psicoterapia. Pero si fuese en general, yo diría que por ahí es importante explorar, ¿no? Y darnos espacio como para cultivar no solamente un área de la vida, sino mirar la mayoría de áreas. Sería ideal todas, pero tal vez no es posible por el tiempo que apremia, ¿no? Pero por ahí podría responder sobre los tips. No sé si Fernando te respondo o algo más que quisieras que profundice o que amplíe. No, me parece bastante completa su aportación. Ujú, ok. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cada cuánto tiempo es recomendable asistir a consulta psicológica? También es una pregunta difícil de responder de manera exacta, ¿no? No todo el mundo tiene que ir a terapia en realidad. No todo problema requiere de un proceso terapéutico tampoco. Yo creo que lo que es importante es que eh, las tres condiciones que debemos mantener como eh, paradas, estables, son la adaptabilidad, como en primer lugar, ¿no es cierto? Cuán adaptado estoy, cuán adaptable soy al medio, a las demandas, a lo que debo hacer,
porque somos seres sociales, estamos dentro de una sociedad. Dos, la estabilidad, cuán estables estamos, ¿no? Cuán estables nos sentimos emocionalmente. Y luego, cuán funcionales estamos, ¿no es cierto? Si una de estas tres está patoja, si una de estas tres no está digamos, en el engranaje o no está, digamos, solventando mi cotidianidad, entonces ya es una voz de alerta, ¿no es cierto? No me estoy sintiendo adaptable, no estoy pudiendo estar estable emocionalmente, estoy muy irritable, estoy muy triste, 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 ya no quiero comer, ya no quiero salir, o me peleo con todo el mundo y estoy realmente muy irascible. De alguna manera ya siento que no es posible para mí ser funcional en el sentido de asistir a clases, hacer los deberes, hacer las tareas, ir a mi trabajo. Ahí es una voz de alarma, es una voz de alerta, ¿no? Ahí iría, obviamente, la sugerencia de un proceso psicológico, de un cuidado psicológico de un profesional. Puede ser que en este momento de mi vida quiera conocerme, quiera saber quién soy, quiera saber cuáles son mis sueños. No tengo un problema, pero realmente tengo preguntas que me estoy haciendo que no me estoy pudiendo responder. También podría ser un espacio lindo de crecimiento en un espacio terapéutico. Entonces, como que cada cuánto, no creo que sea como posible responder, sino en qué condiciones, qué circunstancias, qué me está pasando en las que necesito tener un espacio para mí, donde haya confidencialidad, donde haya empatía, donde haya una alianza terapéutica adecuada, en donde haya una estructura que me sienta, con la que me sienta conforme, con la que me sienta cómodo, no cómodo porque siempre va a ser cómodo, pero sí donde sienta que hay contención y en donde yo puedo explorarme, en donde yo puedo comprender lo que ocurre, dar nombre a lo que ocurre, dar espacio a expresar lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, creo que es más bien por ahí, y las veces que sean necesarias, mientras estas tres condiciones estén como patojas, ¿no? Y la idea no es depender de la terapia, la idea es esos recursos que trabajo en el espacio terapéutico, hacerlos propios y llevarlos a la vida cotidiana y sea posible que yo sea autónoma y que pueda, o autónomo y que pueda por mí misma luego ser capaz de solventar estos estresores, estas demandas internas o externas, y entonces ser capaz de equilibrar estos tres puntos, ¿no? Estas tres condiciones. Ujú. Listo, muchas gracias. Ya casi para finalizar, la pregunta final sería, ¿cómo afecta la situación de pandemia al cuidado psicológico? Ujú. Bueno, este tema de la pandemia, chicos, me parece que es un tema que todavía no tiene una respuesta única, no tiene una respuesta completa para nada. Creo que estamos recién ni terminando realmente el espacio, el esquema, el contexto de pandemia. Creo que la psicología tiene muchísimo que investigar y que explorar de aquí en adelante sobre las consecuencias de este tema. Sin embargo, lo que lógicamente y de manera directa podemos ver es un problema social, general, mundial, ¿no es cierto? Es un problema que ha traído, por ejemplo, muchos más cuadros de ansiedad, depresión. Con esto, por supuesto, pueden venir problemas y trastornos del sueño, ¿no es cierto? Irritabilidad, puede ser que haya problemas sociales, ¿no es cierto? De habilidades sociales, es decir, si nos confinamos y no pudimos salir tanto tiempo, a lo mejor hay este miedo a salir, a lo mejor yo siento que ya perdí algunas competencias, algunas posibilidades de hacer amigos, de vincularme con grupos, ¿no? Entonces, creo yo que en lo social ha habido como mucho movimiento en esto de limitarnos en la interacción y el tener miedo de que el otro puede ser peligroso para mí o yo puedo ser peligroso para el entorno. Sin embargo, yo creo que hay dos caras de la moneda, chicos. Me parece que hay esta parte en donde ha salido tanta posibilidad de ver ciertas condiciones que podrían ser patológicas a la larga, ¿no? O también podríamos ver que paradójicamente y simultáneamente también la pandemia nos ha dado la posibilidad de ir hacia nosotros mismos, ¿no es cierto? A ir al encuentro con nosotros mismos, a ir a una revisión de, bueno, qué es la vida, qué es la naturaleza, el cuidado del planeta, preguntas que no nos hubiéramos hecho como colectivo, ¿no?
Entonces, sé que la pandemia ha traído muchas consecuencias, inclusive tan dolorosas como la partida de seres queridos, que ha sido algo traumático, así como ha sido traumático, tan desafiante, ¿no? También del otro lado trae como la posibilidad de renacer, como la posibilidad de resurgir, ¿no? De todo este caos que nos ha rodeado. Entonces, no lo quiero condenar como algo terrible, tampoco quiero decir que ha sido algo positivo solamente, sino que ha sido como una experiencia colectiva que llama mucho la atención porque es global, porque es para todo el mundo, que ha sido general y que nos invita a reflexionar en dónde estoy parado, ¿no? En dónde estoy parada, en dónde voy, qué voy a hacer con lo que viví, ¿no? ¿Lo voy a tener como la peor experiencia del mundo o voy a considerar esto qué me despertó, qué me movilizó, qué me trajo? Y entonces la posibilidad de mirarlo conscientemente, ¿no? Entonces, bueno, y el problema económico, que es general también, que no es un problema cualquiera, ¿no? Muchas personas sin trabajo, sin su sustento económico eh, estable, ¿no? Entonces, tiene los dos matices, tanto lo complejo y lo oscuro, ¿no? Lo sombrío, como lo otro que sería como la posibilidad de aprovecharlo para poder ser más conscientes, para poder trabajar en cada uno de una manera mucho eh, más abierta, más clara, no sé, más efectiva, tal vez inclusive, ¿no? Entonces, creo que va a haber patología, creo que va a haber mucho de qué hablar con estas consecuencias, y sin embargo también hay potenciales y recursos que podrían ser beneficiosos como resultado de la pandemia, ¿no? Que muchas Muchísimas, gracias. muchísimas gracias por la apertura y por esta valiosa información que nos está dando. Obviamente, al estudiar psicología nos damos cuenta que tiene bastante que ver la teoría con lo que estamos viviendo actualmente. Ujú. Entonces, le agradecemos mucho por compartir con nosotros.